Fuimos fuertes en el conflicto y seguimos siendo fuertes. No le vamos a dar el orgullo a los armados de decir que acabaron nuestro territorio, que acabaron nuestro pueblo Wiwa, que acabaron nuestros líderes. Porque cuando mataban un líder, salían 10. Nos quisieron acabar con sacarnos de nuestro territorio. Nos quisieron callar, pero hoy estamos acá fuertes. Desde el 93 me ha tocado vivir esta violencia, que todavía no cesa, porque todavía entramos a nuestro territorio y hay desaparecidos. Todavía entramos a nuestro territorio y todavía hay grupos armados en los territorios. Hoy tenemos un panfleto donde nos están amenazando para que no hablemos, para que no digamos nada. En la Sierra Nevada, en los 4 pueblos Cancuamo, Wiwa, Arhuaco y Coqui, pero no nos vamos a callar. Dans les rues de Bogota, la capitale colombienne, une manifestation dénonce les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires. L'armée et les groupes paramilitaires d'extrême droite, en guerre contre la guérilla, se sont rendus coupables de violations massives des droits humains ces 30 dernières années. Les victimes sont essentiellement des civils qui ont été assassinés dans toutes les régions du pays. Pendant longtemps, la société est restée silencieuse face à ces atrocités. Désormais, la population n'a plus peur de dénoncer la responsabilité des militaires, mais aussi de la classe politique dans ces exécutions. Qui a donné l'ordre ? Demandent les manifestants. Dans le cortège, la mère d'un jeune assassiné accuse l'armée. Señor Uribe estaba como presidente, a mi hijo se lo llevaron solo, lo asesinaron solo, se lo llevaron el 2 de marzo y el 3 de marzo lo asesinaron, lo hicieron pasar por guerrillero. Mi hijo no era guerrillero, mi hijo era un niño de su casa que estaba con su papá, su mamá, sus hermanos. Le ofrecieron un trabajo para él ayudarle a sus hermanos, él se fue sin saber que iba a caer en manos de una red de asesinos, porque el ejército es una red de asesinatos que hay muy grande en Colombia. El ejército y la policía son los que más violan los derechos humanos en Colombia. Bueno, acá dice quién dio la orden. Acá están los militares que dieron la orden, está Montoya, hay otros militares. ¡No más falsos positivos! ¡No más falsos positivos! ¡No más falsos positivos! ¡No más! Dans les années 2000, des exécutions extrajudiciaires ont été planifiées dans presque toutes les unités de l'armée. Entre 2002 et 2008, 6402 civils qui n'avaient aucun lien avec des groupes armés sont assassinés par les militaires. Les victimes sont présentées par les soldats comme des guérilleros morts au combat. Aujourd'hui, ces crimes sont appelés en Colombie les falsos positivos, les faux positifs, les faux résultats opérationnels de l'armée. Le collectif des avocats José Álvarez Restrepo, une organisation de défense des droits humains, membre de la FIDH, enquête sur ces crimes depuis 2004. L'avocat Sebastián Escobar souligne la singularité de cette violence d'État. Entre el año 2002 y 2010 se ha logrado documentar un número cercano a las 6.000 víctimas de falsos positivos. Al principio de los falsos positivos, la estrategia de comisión de estos hechos se caracterizaba porque ocurrían en zonas rurales aisladas, pero las víctimas pertenecían a esas mismas comunidades aledañas a las zonas de confrontación, de manera que los militares las acusaban de ser o milicianos o pesaban en todo caso en contra de estas comunidades unos señalamientos muy fuertes o estigmatizaciones de su pertenencia a grupos armados, y eso era lo que ocasionaba
la ejecución extrajudicial o una de las razones. Los casos de ejecuciones extrajudiciales en esta modalidad de falsos positivos fueron cometidos por todas las unidades o divisiones del Ejército Nacional, pero al mismo tiempo también reunían el requisito de obedecer a un plan criminal, o lo que se conoce también como la sistematicidad, y esto se deriva justamente de esa planeación que es inherente pues a cómo estos hechos criminales fueron cometidos. Ahora, la justicia en Colombia durante estos años de investigación privilegió un enfoque de investigación que se concentraba en los hechos aislados, vistos como pues la ejecución de una persona en una fecha y en un lugar determinado, pero lejos estaba de un enfoque de macrocriminalidad que diera cuenta del fenómeno en su conjunto y analizarlo como parte de una práctica criminal. Loin d'être des cas isolés, ces crimes obéissent à un plan, à une stratégie décidée au plus haut niveau. Les peuples autochtones de la Sierra Nevada de Santa Marta, dans le nord-est du pays, ont été cruellement touchés par cette vague d'exécutions extrajudiciaires. L'avocate Jo-Marie Ortegon travaille depuis plus de 10 ans avec ces communautés indigènes. Elle représente les familles de victimes dans les rares affaires instruites par la justice colombienne. Bueno, estos son archivos de los casos Huihue y Cancuamo antiguos. Son casos que documentamos de ejecuciones extrajudiciales. Bueno, aquí está un poco como nuestras alegaciones sobre pues, que en estos casos se configura genocidio, un crimen de lesa humanidad. Bueno, en los casos de victimización de pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la impunidad fue altísima. Los casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por integrantes del Batallón La Popa y el Batallón Rondón eran inmediatamente enviadas a la jurisdicción penal militar. Eso explica que muchísimos casos pues, hayan quedado archivados. En la ciudad de Valledupar existían algunos fiscales comprometidos con el paramilitarismo y por eso creemos que las investigaciones mayoritariamente no avanzaban. Pour bien comprendre la situation, il faut se rendre dans le département du César, dans le nord-est de la Colombie. À San Juan del César, au pied du massif montagneux de la Sierra Nevada de Santa Marta, vivent les communautés du peuple Huihue. Beaucoup ont dû fuir leur village du fait des massacres et des menaces de mort. Pourtant, les autochtones continuent de résister à travers leurs organisations. Ce jour-là, une cérémonie a lieu pour honorer les victimes du peuple Huihue. Sur les posters, les noms, les visages, mais aussi l'histoire de chaque personne assassinée. Ici, personne ne peut oublier les violences passées. Rosa María Loperena fue asesinada en la vereda de Limón. En su edad contaba con 76 años. Era mi tía. Ese mismo día desapareció su esposo Luis Antonio Mendoza y también asesinaron a su hijo Jaime Luis Mendoza Loperena. Ella era una persona que vivía en su comunidad y siempre por ahí operaba la guerrilla y entonces la gente le decía que iban a llegar los paramilitares buscando la guerrilla, pero ella se resistió a no salir de sus tierras porque ella estaba dedicada a su cría de ganado, de chivo, entonces ella decía que no podía dejar sus animales solos, al igual que su marido y sus hijos. Entonces ella resistió, quedó ahí, los demás hijos se fueron, ella quedó ahí. Al llegar los paramilitares buscando, digamos, los guerrilleros no encontraron nada, arremetieron contra ella y las personas que estaban ahí. A poquito tiempo llegó el ejército y entonces no hubo tiempo para que dijeran que se habían venido de otras partes, sino que utilizaron las placas AUC y luego se las quitaron, es lo que se comenta y se dice.
Desearíamos como en nombre de las comunidades que estos sucesos no se volvieran a presentar, porque aunque el tiempo pasa, queda el dolor y el ver a uno desaparecer sus dolientes es muy triste. Lors de ce rassemblement, les Wiwa célèbrent aussi la publication d'un rapport sur les violations des droits humains dont ont été victimes leurs communautés. L'histoire véridique du peuple Wiwa depuis le cœur du monde. Tel est le titre de ce rapport qui constitue un véritable travail de mémoire collective. Les Wiwa ont tenu à le remettre aux magistrats de la juridiction spéciale pour la paix, la JEP. Née des accords de paix signés en 2016 entre le gouvernement et la guérilla des FARC, la JEP est une juridiction en charge d'enquêter sur les crimes commis durant le conflit armé et d'en juger les auteurs, qu'il s'agisse de guérilleros ou de militaires. L'objectif de cette justice transitionnelle est de rompre avec le cycle de l'impunité qui sévit en Colombie. El informe del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición se llama La Historia Cierta del Pueblo Wiwa y fue construido con todos y todas las personas que están acá. Y para eso vamos a darle la palabra a María Cugia de la Comisión de Derechos Humanos de la organización Wiwa Yucumaimbu Nuancurruda Tayrona. Bueno, buenos días. Bueno, damos la bienvenida a este espacio del pueblo Wiwa, este espacio de las víctimas, de los familiares. Entre el 98 y 2002 se presentaron 44 desapariciones forzadas, 166 ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuál es el objetivo de este convenio? Recolectar evidencias que conllevan a la reconstrucción de la verdad sobre el intento de destrucción que vivió el pueblo Wiwa. Todo esto en el marco del conflicto armado. Y yo perdí un papá, que es el papá de mis hijos, el difunto Julián Alberto, que fue el fundador de la comunidad indígena Wiwa. Miren cómo están estos pendones y parece una mentira. ¿Y cuántos pendones no hacen falta para colgar, para decirle, estos son nuestros seres queridos? Y miren cómo estamos viviendo en estos momentos. Nos da miedo decir que somos líderes, porque no sabemos quién está detrás de nosotros y cómo nos están matando, porque nos quieren callar. Y por eso en estos momentos muchas personas no se paran a decir la verdad. Lo que hicimos durante el día de hoy fue la entrega de un informe donde se recogió mucha información que nos brindaron los familiares de las víctimas, víctimas que se dieron a conocer como desaparecidos, amenazados, asesinatos. Existe todavía un dolor que no ha sido reparado, que todavía existe un sufrimiento, que todavía seguimos con algunas preguntas que no tienen respuesta. Y eso es lo que intentamos llevar ante lo nacional, ante los estados internacionales, que se reconozca que hoy en día todavía sigue un pueblo vulnerado, que la Sierra Nevada tiene un interés político y económico. Los actores llegan a la sierra buscando ese interés. Mira que encontramos cómo entran los megaproyectos a la sierra, mira cómo entran los megaproyectos, la intervención minera, mira que llegan a los pueblos de la Sierra Nevada. Vienen en búsqueda de esa mina que hay allí, que tiene como objetivo la destrucción de los pueblos indígenas. Es por eso que se dan las masacres a líderes, es por eso que se da el desplazamiento de toda una población, de toda una comunidad hacia los cascos urbanos alrededor de ella. ¿Por qué? Porque no quieren tener a un pueblo que está en lucha Aujourd'hui, les Wiwa demandent justice et réparation. La juridiction spéciale pour la paix a ouvert une enquête sur les cas d'exécution extrajudiciaire, les cas de falsos positivos. Pendant 3 jours, à San Juan del Cesar, les familles de victimes sont invitées à écouter les dépositions des militaires coupables de crimes contre les communautés autochtones. À l'écart du centre-ville, dans un hôtel discret,
Les familles sont venues de loin pour entendre la version des soldats. Ensemble, face à l'écran, elles vont écouter les récits terrifiants de mise à mort de leurs proches et réagir auprès d'une magistrate de la JEP. Y arrancamos para arriba. Arriba me dio la orden el teniente Arévalo de matar a uno de las personas y a la otra persona lo mató el soldado profesional Montero, sin armamento. De ahí, no se preocupen que mi coronel nos consigue el material para colocarle. Y cuando llega el coronel Rodríguez con el general Justo Liceo Peña y traen un material para colocarle al señor, a los dos señores que fueron capturados y sacados de las casas y fueron pasados como guerrilleros baja dados en combate, donde no hubo combate sino fue sacado de las casas. Llegando más adelante conseguimos una carpa de plástico, una carpa de plástico así. Estaban dos personas, un hombre y una mujer, se encontraban ahí. Entonces se les dijo, salgan. Cuando ellos salieron, empezamos nosotros a hacerles preguntas, venga, ¿ustedes quiénes son? No, nosotros somos tan, nos dijeron, no me acuerdo bien. Y le preguntamos, ustedes son los informantes de acá, ¿cierto? Venga, vamos a hacer algo. Ustedes nos ayudan y nosotros les ayudamos. Al joven se le hizo poner el uniforme, un pantalón de policía, ellos tenían sus botas ahí, todas esas cosas. Y la muchacha se vistió y le dijimos, acompáñenos, para que nos vaya contando en el camino. En ese momento entonces los dejamos ir, le dijimos, váyanse, y les disparamos. Todos disparamos. Cayeron, los dos juntos cayeron juntos. Ellos ya eran milicianos conocidos y pertenecían a la FARC, pero no portaban armas. Esos eran de los que no portaban armas. ¿Por qué no los capturaron? Porque no nos servía capturado, como le dije. Queríamos dar un resultado, resultados que se vieran. ¿Y quién les pedía esos resultados? Pues eso lo decía siempre, eso venía desde arriba, siempre. Desde el comandante del ejército a los comandantes de pelotones. Por ahí, y ellos que le metieron un trapo en la boca para que la niña no gritara, porque la niña le pedía ayuda al papá. Ella gritaba y ellos que le metieron un trapo en la jeta, porque el papá del muchacho lo siguió ahí hasta donde lo mataron. Ya donde lo mataron, ahí dijo el señor que no había qué más hacer. Entonces ellos lo mataron y ellos como que gritaban, los que lo mataron a ellos. Por eso lo que dice el señor ahí no es cierto, porque mi hermana no era ninguna guerrillera. Ella no fue ninguna guerrillera, ella era una pelada sana, ella no tuvo contrato nunca con esa gente, ella ni los conoció. Yo sí sé porque yo sí fui mamá de ella. Y ella fue una pelada trabajadora, a ella le gusta ver a la tejer su mochila y el hombre también. Después que me la mataron, le pusieron las botas y le pusieron hasta las botas volteadas y la vistieron de guerrillera. Hasta un revólver. Ay, señor, pero no fue porque ella era guerrillera. Que uno tiene que decir la realidad, todo lo que iba a decir. Yo creo que esto tiene origen en la política civil, pues aquí hay algún dato relevante y es el incremento sustancial que tuvo este fenómeno a partir de una época y que coincide con la implementación de una política de confrontación, directa con los grupos armados. Una política de confrontación que se caracterizó además por no solamente los falsos positivos, sino también otras graves violaciones a los derechos humanos, como las capturas masivas, como abusos de poder y demás. Pero sí es representativo por lo menos de que hay una política de orden civil, que es la política de seguridad democrática, que es justamente la que aplica en el momento en el que se da este marcado incremento de los casos de ejecuciones extrajudiciales. Las Fuerzas Armadas, el pueblo, la seguridad democrática ha recuperado las libertades políticas de los colombianos que estábamos perdiendo. Todavía estamos en combate a Mera.
Los comandantes de brigada, de batallón que vayan bien, magnífico. Los que vayan mal y no den resultados, que van presentando la renuncia. Lo otro tiene que ver con una política de incentivos, y es que a través de diferentes órdenes en las que se materializa esta política de seguridad democrática se conceden diferentes tipos de incentivos. Uno de ellos es los incentivos a los integrantes de la fuerza pública que produzcan resultados operacionales, en los cuales las bajas tienen los principales incentivos, si no los únicos. La circulaire ministérielle numéro 29, datant du 17 novembre 2005, détaille ainsi les montants que chaque militaire recevra s'il produit des guerrilleros morts au combat. L'incitation à provoquer des falsos positivos vient donc directement d'une circulaire du ministre de la Défense. Le body counting, le comptage des corps, devient le seul étalon pour mesurer les réussites de l'armée sur des champs de bataille imaginaires. ¿Quién fue el que dijo? Si ellos quieran matar de pronto a una persona, tienen que ir a buscar a los enemigos de ellos, de pronto buscar de pronto un inocente, si como viera mi hermano. Escuchar mentiras de ellos tienen que decir la verdad, ¿por qué lo mataron? Yo sí sé por qué mataron a mi hermana, ellos se ganaron una plata para matarlo. Y eso es lo que tienen que decir, yo no decir que ellos eran un guerrillero, porque ahí sí están hablando una mentira, sí están hablando mentira ellos. Nosotros nos sentimos con miedo porque los que lo hicieron están sueltos y ellos nos conocen a nosotros, que tal que ellos ahora vuelvan por allá y nos acaben. Yo me siento con miedo porque ellos estuvieron presos y están sueltos. Estamos frente a crímenes de lesa humanidad. Son los crímenes los más graves en la jerarquía de crímenes del derecho penal. ¿Por qué? Porque un crimen de lesa humanidad es un ataque contra la población civil sistemático. Y esa sistematicidad requiere la comisión de múltiples asesinatos, en este caso homicidios, pero también un carácter organizado. Y ahí es donde está todo el horror de esa situación. Es que en los falsos positivos, la estructura militar se organizaba para dar a personas civiles de baja, como si fueran guerrilleros, para vestirlos de guerrillero, para hacer falsos documentos diciendo que habían ocurrido enfrentamientos. Todo ese carácter organizado viene a sustentar la calificación de crimen de lesa humanidad. La Jurisdicción Especial para la Paz está avanzando, pero es muy importante contar con su contribución a verdad plena en este momento, porque es parte de los compromisos con este régimen de condicionalidad que nosotros le hemos planteado desde el comienzo. Si esta sala tiene indicios para encontrar que usted está faltando a la verdad, usted se expone a perder todos los beneficios. Lo tengo totalmente claro, su señoría, y como para mí fue muy sorprendente una reunión que hubo en el batallón La Popa con los oficiales en el casino. Llegó un señor general, él nos indica de manera clara que él necesita bajas, que a él no le sirve capturados, él necesita bajas. Y a mí me llega un oficial con algún capturado, lo doy de baja, expresiones así. Y recuerdo que en los programas radiales hacían conteos de bajas, de resultados operacionales. Si en la estadística había un retroceso a la constante de número, coronel, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay bajas? Necesito bajas ya, hermano, necesito bajas. Necesito mínimo 10 para este mes. Situaciones así. Recuerdo que había una visita del presidente Álvaro Uribe Vélez para Valledupar, y recuerdo mucho que en su momento el comandante de batallón mandó el mensaje: necesitamos resultados porque llega el presidente, necesitamos algo que mostrar. Se hizo el trabajo con un sargento que hacía parte de un pelotón de soldados campesinos que estaba en Manaure. ¿Quién dijo exactamente que necesitaban resultados porque el presidente iba a llegar? El comandante de batallón. Es decir, Rodríguez Arevalo. Ese mensaje donde se dijo que se necesitaban resultados porque iba a llegar el presidente, lo escuchó toda la oficialidad
como tal. Sí, podría decir que sí, señor magistrado. Podría decir que sí. Al matar un indígena, y aquí estamos hablando de 180, también se está desarticulando el colectivo, se está hiriendo el equilibrio, la armonía, que son elementos esenciales del funcionamiento de estas comunidades. El asesinato de los indígenas Wiwa, Carlos Navarro y Luis Eduardo Oñate. En ese caso habría una articulación con grupos paramilitares. ¿Usted tenía algún tipo de información de nexos del capitán Gutiérrez Rivero con grupos paramilitares? Es imposible que un jefe de operaciones tenga más de 100 o 150 paramilitares a 20 minutos de su batallón y no sepa. Él sabía lo que se estaba haciendo y vuelvo y digo, yo sabía en dónde estaban ubicados. Lo que pasa es que, señor magistrado, alias 39, jefe militar de las autodefensas, era un mayor del ejército. Dicen que era compañero del coronel Mejía. Por eso nunca se atacó esos grupos armados en el mando del coronel Mejía. En el batallón La Popa, bajo la comandancia de Hernán Mejía, varios testimonios revelan la existencia de un pacto con grupos paramilitares para la comisión de crímenes. En algunos casos, los integrantes de grupos paramilitares cometían el crimen y entregaban, por ejemplo, los cuerpos al ejército para que el ejército fuera quien los legalizara. La mayoría de los soldados describen este concepto de presión por resultados, que podría ser la clave de la asignación de responsabilidad penal. Pero falta todavía la identificación de quiénes eran, quiénes presionaban por resultados, quiénes se beneficiaban y finalmente pues quiénes tomaron las decisiones y además ayudaron al encubrimiento, porque nada de esto se hizo sin que existiera un aparato que ayudara a encubrir. Le hemos pedido a la Jurisdicción Especial para la Paz que avance hacia la comandancia de las brigadas, de la división y por supuesto pues de la máxima comandancia del Ejército Nacional. Malgré l'ampleur des crimes, de très nombreux officiers supérieurs mêlés à des cas d'exécution extrajudiciaire poursuivent leur carrière. Certains sont même nommés aux plus hautes fonctions, comme le général Nicasio Martínez, qui en 2018 devient le chef de l'armée de terre. En la ceremonia de ascensos de generales y subtenientes en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, el mandatario destacó que cada uno de los miembros de la cúpula pasó por el más riguroso escrutinio, tanto en el interior de las fuerzas como en el Congreso de la República. Nuestro general Navarro, nuestro general Evelio, nuestro almirante Evelio, nuestro general Nicasio, nuestro general Ricardo Jiménez, son personas que nos merecen todos los días respeto y he podido verlos desempeñarse en momentos difíciles. Duque también subrayó el reconocimiento internacional que tienen las fuerzas militares de Colombia, particularmente por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar en nuestra gente que está allá con Dios. Para nosotros, como indígenas, esas personas también que están allá ahora, soy magistrada auxiliar en la Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a escuchar de ustedes las observaciones sobre las versiones que se presentaron. La sala ha establecido que la información que ofrecen los comparecientes en las versiones voluntarias tiene que ser contrastada, es decir, tiene que revisarse en contraste con otros documentos, con otra información y de manera muy importante por las observaciones que ustedes hagan. Todos los que estamos aquí estamos sufriendo. Estos amigos, todos somos indígenas que estamos aquí. Sufrimos por los hijos. Yo estoy sufriendo, yo sufro por mi hija. Yo deseo ver mi hija, cada día deseo verla. Cuando veo los otros hijos, deseo ver a ella, pero ¿dónde lo va a ver? Ahí dijo uno que respetaban a los indígenas. Bueno, y si respetaban a los indígenas, ¿por qué matan a los indígenas? No debía de matar a los indígenas.
pero estaban matando, bueno, entonces. Todo eso es mi palabra. Muchas gracias. Yo veo un soldado y yo le tengo más miedo a un soldado que un guerrillero. Porque yo no sé en qué momento me va a hablar y al instante me vaya a sacar y me va a cambiar. Fueron dos pelados, no fue como dice ese hombre aquí que dos hombres, no, eran dos pelados, dos niños. Eso no se hace. Eso fue eso, esa pena que uno no la olvida, eso uno no lo olvida, nunca lo olvida, jamás. Ese dolor le queda a uno adentro, eso no se olvida jamás. Ay, no. Ya, gracias. ¿Quién les dio la orden a ellos? Esa parte no está clara. ¿Cuál era el rol de los paramilitares en ese momento? ¿Qué va a pasar con esos militares que han hablado y se comprometieron a decir la verdad y no lo han hecho? En ningún momento los comparecientes hicieron referencia ni una sola vez a los nombres de las víctimas. Esta deshumanización es contraria a lo que se espera del principio de dignificación que debe producirse ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Las versiones que vimos ayer, vimos que eran versiones justificadoras, versiones en las que existieron incluso situaciones de revictimización, tergiversación y estigmatización en varios casos. Ayer vimos narraciones parciales en las que se evidencia un interés por evadir la responsabilidad de los superiores. Debe garantizarse que en efecto cada uno de estos comparecientes contribuya efectivamente al esclarecimiento de la verdad, a la reparación de las víctimas y por supuesto a la consolidación de las garantías de no repetición. Algo que también han estado aquí. Casi todas las intervenciones efectivamente se manifestaron vacíos, se manifestaron contradicciones, pendientes en relación con la verdad, en relación con estos comparecientes, o silencios que tendrían que ser aclarados y por supuesto que serán valorados por la sala para efecto de volver a llamarnos y que todo lo que ustedes nos han contado hoy así implica un reto para nosotros como jurisdicción. Muchas gracias. Hoy en Colombia existen procesos de justicia transicional y también se dieron procesos de desmovilización paramilitar, pero en realidad los más altos mandos paramilitares fueron extraditados sin nunca decir la verdad y ser sancionados por los crímenes que cometieron, por ejemplo, en contra de estas comunidades indígenas. A la vez, los militares que tenían la comandancia de estos batallones fueron ascendidos, fueron felicitados y no han sido sancionados. Entonces es porque para que no haya repetición de los crímenes, consideramos que es esencial que se investigue y que se sancione no solo los bajos y medios mandos, también los altos mandos. Cuidado lo que les voy a contar, mi gente, pongan cuidado lo que les voy a contar. Esta es una historia negra, la que les voy a contar. Esta es una historia negra, la que les voy a contar. Otros corremos para abajo, otros corrían a los lados, buscando salvar su vida. Donde las bombas caían, estallaban por todas partes, y también esos cilindros que estallaban como un rayo, y también los helicópteros marchellaban desde arriba, donde la gente corría como alma que lleva el diablo, o como burros sin barrón, cuando lo persigue un tigre, o es perseguido por una manada de leones.
doy a mi pueblo.